Muchísimas gracias. Vamos a dar inicio a la segunda sesión en línea de Derechos Fundamentales, siendo las 7:03, 11 de abril del 2025. Por favor, alguien que me ayude en la sala a dar entrada si tenemos chicos todavía en sala de espera para que puedan ingresar. Les agradezco. Bueno, buenas noches mis aprendices, buenas noches Camila, Dania, Dailín, Diana, Itan, Carla, Keini, Luis Fernando, María, Marta, Santiago, Milady, Sara, Xiomara, Stephanie, Juliet y Zuli. Bienvenidos a la segunda sesión en línea de Derechos Fundamentales. Vamos a recordar que la transversal es una transversal donde vemos y analizamos la política pública laboral y recordamos algo de los derechos del hombre y revisamos también aspectos importantes que tienen que ver con la constitución política en la parte o en el apartado de en la parte laboral. Eso es lo que estamos es el síntesis de lo que vemos en la transversal. La semana pasada analizamos 4 evidencias, un taller, un foro, un informe y otro foro. La temática que tratamos fue trabajo decente, trabajo digno y tocamos algo que tenía que ver con ciudadanía laboral y llegamos hasta donde es la parte de sindicatos y ahí paramos. El día de hoy vamos a desarrollar 4 evidencias que ya están aperturadas en plataforma. Como les dije anteriormente, antes de iniciar, nosotros siempre presentamos nuestra agenda para que ustedes conozcan los puntos que vamos a tratar el día de hoy. La agenda está dada de la siguiente manera. Vamos a identificar la competencia nuevamente que estamos desarrollando, un activador cognitivo, orientación de la segunda semana y el cierre de la semana, dudas, inquietudes y el cierre de la sesión. Esta semana vamos a desarrollar 4 evidencias, las cuales son un gráfico sobre negociación colectiva, una infografía sobre la huelga, un mapa mental y un foro estudio de caso. Es decir, con estas 4 evidencias más llegaríamos a 8 evidencias socializadas. Las evidencias de esta semana son demasiado sencillas, pero hay que leer los referentes o la temática que se encuentra en la plataforma o lo pueden hacer a través de sus equipos con Google, investigar que no hay ningún problema. Teniendo siempre como base la Constitución Política y el Código Sustantivo de Trabajo y los convenios colectivos de la OIE a nivel internacional. Vamos a dar inicio, pero antes quiero que nuevamente revisen el material. El material está dentro de la actividad o la fase 2 del proyecto. Ahí vamos a encontrar, hacemos parte de la guía número 2 y el material está dividido en diferentes apartados. Recordarles que vamos del 7 al 22 de abril, fecha calendario. Es decir, yo tengo que haber entregado todo, fecha calendario 22 de abril. El 22 se hace el cierre de la transversal, se mira qué aprendices aprobaron la transversal. Las personas que a esta fecha no han enviado pasarían a una otra instancia que es el plan de mejoramiento y llamados de atención, que era lo que yo les decía, que no quiero llegar a esas instancias. Porque yo sé que ustedes son muy juiciosos, así lo he visto. Ahora, las 4 evidencias que vamos a desarrollar en esta semana nuevamente son gráficos sobre negociación, una infografía, un mapa mental y un foro estudio de casos. Ojo, hay aprendices que ya me enviaron algunas evidencias de las que estoy mencionando, por ejemplo, el foro estudio de casos. Yo les estaba respondiendo que cuando se trata de un foro, ustedes tienen que entrar a contestar
en la primer foro que yo coloco. Yo soy la que primero coloco el foro y lo abro. Ustedes van a replicar sobre ese debate que yo abro. No van a crear un debate nuevo. Por ahí a alguien le coloqué eso y le dije, no, contesta dentro del debate que yo propongo y no tienes por qué crearme una sesión aparte. Entonces, ojo con el estudio de casos. Bueno, estas evidencias son muy sencillas. La primera es la negociación colectiva. Entonces, ¿qué vamos a hacer en la negociación colectiva? Primero, tenemos que revisar qué es negociación colectiva. Entonces, para esto tenemos que dirigirnos a la Constitución y al Convenio Internacional de la OIT, leerlo, para saber qué es la negociación colectiva. Y todos sabemos que es un mecanismo de diálogo social donde los empleadores, las organizaciones y los sindicatos se ponen de acuerdo para convenir salarios justos, condiciones de trabajo adecuadas, jornadas de trabajo, entre otras. Que estas negociaciones se hacen dentro de un marco pacífico y hay diferentes tipos de negociación colectiva, negociación por rama, por empresa, por sector. Y usted tiene que realizar un gráfico, tal como dice ahí, de la negociación colectiva. Entonces, para que usted lo pueda contestar, dentro de ese gráfico, usted me debe contestar las 4 preguntas. ¿Qué tipo de negociación existe? Yo ya las mencioné. ¿Cuáles son las características de la negociación colectiva? La negociación colectiva tiene unas características especiales. ¿Cuáles son las características? Mis aprendices, las características es, la negociación es un proceso, es evolutiva, es privada, pero cuando tiene que ver con alguna entidad del Estado, ahí entra a participar el gobierno. La finalidad es mejorar las condiciones laborales y la OIT tiene un convenio en el cual promueve la negociación colectiva. Me parece interesante que revisen el convenio 98. Entonces vamos tomando apuntes para cuando lleguen ahí la tengan clara. Con esa información que usted tiene de la negociación colectiva, debe hacer un gráfico. Profe, ¿puedo hacer una balanza donde aquí está el empleador y aquí están los empleados y dentro de la balanza contesto con palabras claves? Perfecto. Profe, ¿puedo hacer, qué les digo yo, una rueda y vamos empujando toda la rueda y dentro de la rueda yo puedo ir colocando palabras claves, cuáles son las características, el empleador, que llegue? Perfecto. Entonces es un gráfico donde yo involucre la respuesta a esas 4 preguntas. Ese gráfico debe estar, si lo haces manualmente, es decir, a mano, lo tienes que tomar una fotografía JPG y si lo haces en cualquier otro programa, tienes que exportarlo a JPG y enviarlo máximo 2 hojas y subirlo donde están las evidencias. Ojo, cuando a mí me van a calificar o me van a evaluar un gráfico, mis aprendices hay que tener cuidado con los colores, con el diseño, con el tipo de letra que voy a utilizar, buscando que todo sea claro. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, instructora. Sí la están viendo. Santiago, buenas noches. Una pregunta, ¿no están compartiendo pantalla? ¿Todos están viendo pantalla? Por favor, con la manita si están viendo. Sí, señora, ¿y se ve? Santiago, sal y nuevamente ingresa para que puedas ver la pantalla. ¿Listo? Listo. Entonces, chicos, ojo con eso, porque si a mí me van a calificar, la lista de chequeo se enfoca mucho en eso, en cuál es la respuesta a las preguntas,
diseño, colores. Entonces, es interesante que tengan eso en cuenta. Esa sería la primera evidencia. El convenio es el 89. 98. Para la niña que me preguntó, 98. De la OIT. Ahora, viene otra evidencia muy fácil, que es la de la huelga. Ahí está. Para la huelga vamos a hacer es una infografía. Tenemos que diferenciar un gráfico de una infografía. En la infografía podemos utilizar formas, conectores, palabras, texto. Ojo con esa infografía. La infografía tiene que estar dada sobre la huelga. A ver, yo les explico. Iniciamos con el convenio colectivo. Entonces nos reunimos y si no llegamos a acuerdos, o si el acuerdo sí se llega a acuerdos, pero se incumple ese acuerdo, pasamos a una figura que es la huelga. La huelga es un cese de actividades donde los trabajadores dicen no o interrumpen sus labores diarias, no vamos a trabajar. Esa huelga tiene un ámbito o una normatividad en Colombia. Ojo con lo que les preguntan. Tengo que hacer la infografía, pero me preguntan que la infografía tenga el enfoque hacia dónde. ¿Qué es el derecho a la huelga? ¿Cuáles son las condiciones para el derecho a la huelga? ¿Y cuáles son las normas nacionales e internacionales? Si ustedes me preguntan a mí las normas, a nivel internacional, el convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo. Esa es. Si me preguntan a nivel nacional, NOLFA, ¿qué normas ratifican la figura de la huelga? Yo les diría que el artículo 56 de la Constitución, y en el Código Sustantivo de Trabajo, miren el artículo 429, 450 y 451. Ahí están las normas que amparan el derecho a la huelga. La huelga es una forma de manifestar un conflicto, un desacuerdo. Se interrumpe el trabajo de manera individual o colectiva. En Colombia hay un plazo de 60 días. 60 días se puede estar en huelga. Después de 60 días viene un tribunal y hace una definición de la situación. No se permite más de 60 días. Entonces es interesante que ustedes lean y tengan mucho conocimiento de la huelga para que puedan llegar a hacer esa infografía. Pero la infografía, el enfoque es hacia las 3 preguntas que están ahí. ¿Qué es el derecho a la huelga? ¿Cuáles son las condiciones para el ejercicio de la huelga? ¿Y cuáles son las normas nacionales e internacionales que amparan el derecho a la huelga? Esa es la segunda actividad. ¿Qué deben hacer? Lo mismo. Si la hacen manualmente, tienen que tomar fotografía JPG. Si la hacen en una herramienta, tienen que exportarla a JPG. Es importante cumplir con el formato que nos están pidiendo, porque así yo estoy asegurando mis 100 puntos. O el 100, que es la calificación máxima. Una hoja, máximo 2, y subirla donde está el espacio. Recuerden que es diferente hacer un gráfico a hacer una infografía. La infografía es una colección de imágenes, datos, barras y texto simple o minimalista que resume un tema. Ojo con esto. Esa sería la segunda evidencia de la semana. Entonces ya llevamos 2. ¿Quién me dice cuáles son las 2 evidencias de esta semana que hemos socializado? ¿Quién quiere ganarse un punto? Y yo lo tengo en cuenta. ¿Quién me contesta? ¿Cuáles hemos socializado? Me voy con Kenny. ¿Cuáles son, Kenny? Vení, te tomo acá. Profe. Las que estamos hablando ahorita es lo del convenio del 98 de la OIT y lo de la huelga. ¿Y cómo se llama la primera? La de los derechos fundamentales del trabajo digno, que estábamos hablando la semana pasada. No, esa es la semana pasada. Esta semana hemos visto 2 actividades. Hoy ¿cuáles hemos socializado? Un gráfico y una infografía. Infografía. Sí. Exacto. Estas son las 2 primeras de esta semana. Ok, hasta ahí vamos.
¿Hasta ahí tienen alguna duda? ¿Algún compañero que tiene una duda? Profe, no sé, no le entiendo. ¿Quién tiene dudas? Bueno, esas serían las dos primeras evidencias, mis aprendices. Ojo, porque viene... Stephanie, ¿quieres hablar? Tienes el micrófono abierto. ¿Me puedes dejar ver la otra página, o sea, la 10? Ya. Listo. Bueno, yo ahorita les paso las diapositivas. Ustedes saben que yo siempre les digo, trabajen con mis diapositivas para que sea mucho más fácil. No, de pronto, pues la guía es interesante, pero si yo les hago el trabajo más fácil, miren las láminas. En las láminas está lo que deben contestar y cómo lo deben hacer. ¿Cómo es un gráfico? ¿Cuál es la diferencia entre gráfico y infografía? ¿Cuál es la diferencia? El gráfico sería un dibujo. Usted puede hacer una balanza, puede hacer un carro que lo están empujando y en el carro dice negociación colectiva. Y los empleadores y trabajadores lo empujan. Ahí hay un gráfico. La infografía es una ilustración de un tema donde hay texto. En el gráfico no va a haber tanto texto, palabras claves. En la infografía va a haber más texto. Hay conectores porque hay un tema central, el cual, ¿cuál es? La huelga. Y de ahí se van a sacar unos subtemas, como es cuáles son las condiciones, cuáles son las normas nacionales y cuáles son las normas internacionales que amparan la huelga. Entonces, ojo con esto. Y pueden haber figuras geométricas, círculos, cuadros, triángulos, rectángulos en la infografía. Sí, bueno, mis aprendices. Ahora viene la evidencia número 3. Ojo, Santiago, vamos con la 3. ¿Qué tenemos que hacer en la 3? La 3 es una evidencia bien interesante, chicos, porque uno dice, bueno, profe, hay una normatividad, pero hay mucha violación de derechos del trabajo. Yo sé que ustedes en sus empresas o tienen familiares, tienen amigos, han escuchado que les han vulnerado los derechos del trabajo. No, que es una chica de trabajo doméstico, no le pagaron prestaciones. Que era una chica que estaba embarazada y la despidieron. Que no lo tenían vinculado a seguridad, ni le pagaban salud, ni le pagaban pensión, no le tenían prestaciones. Entonces hemos escuchado muchos casos de violación de derechos del trabajo. Es más, nos ha podido pasar a nosotros. Pero no tenemos la ruta o hacia dónde dirigirnos o qué hacer en esos casos. Entonces uno dice, ¿qué entidades realmente nos pueden escuchar cuando hay violación de derechos del trabajo? Entonces hay 3 organismos internacionales que se encargan de velar por la no violación de estos derechos. Y vamos a empezar con el primero, que es la OIT, Organización Internacional del Trabajo. Tomen apuntes para que la tengan clara. El Comité Interamericano de Derechos Humanos. Y tenemos la Constitución Política de Colombia. ¿Qué hacen? ¿Qué acciones hacen para evitar la violación de esos derechos? Entonces, la evidencia va a decirles, elaboren un mapa mental, ojo, en el cual presenten cuáles son las acciones que hace la OIT, que hace el Comité Interamericano de Derechos Humanos y que tenemos en la Constitución Política para evitar la violación de derechos del trabajo. Entonces, ustedes tienen que partir de que hay un tema central en ese mapa.
que es violación de derechos del trabajo. De ahí deben salir conectores para la OIT, para el Comité Interamericano de Derechos Humanos y para la CP o Constitución Política. ¿Qué hace cada una para evitar eso? Si ustedes me preguntan, no, el FADIGA no es una opción de la OIT. La OIT genera el marco legal. Ella saca sus convenios y a la OIT o en la OIT hay 187 países que han dicho, nosotros ratificamos los convenios que usted saque. Es decir, estamos de acuerdo, los vamos a hacer cumplir. Colombia hace parte de la OIT. Entonces ellos tienen unos convenios con unos temas puntuales. Y aquí es donde está el convenio 87, que es de libertad sindical, el convenio 98, que les pedí leyeran, que es el de negociación colectiva. Y hay convenios de la edad mínima, que es el 1973, convenio de las peores formas de trabajo infantil, que es el 1999, convenio, entonces saca el marco legal. Primera acción de la OIT, marco legal y regulatorio de los derechos del trabajo. Pero no solamente se quedan en la parte, hay un micrófono encendido, por favor. No solamente se quedan en los convenios, sino también tienen o hacen otras acciones. Nolfa, mencióneme otra. Por ejemplo, el Comité Interamericano de Derechos Humanos vela por el cumplimiento de la seguridad social. Es decir, que te afilien a un fondo de pensiones, que te paguen salud. Trabaja por el derecho a la huelga. Está presente en los países donde se presentan estas situaciones y por la libertad de asociación. ¿Cómo lo hacen? ¿Qué acciones hacen? Seguimiento. Hacen visitas a los países, hacen informes, hacen charlas, conferencias y seminarios, reciben peticiones y casos especiales. Entonces, el mapa tiene que ir enfocado a colocar estas acciones que hacen cada una de ellas. Ahora, si vamos a la parte de la Constitución Política de Colombia, ella tiene unos órganos de control. Hemos escuchado en nuestros municipios la personería, la Procuraduría. Son entidades de control para evitar la violación de los derechos. También dentro de nuestra Constitución hay unos mecanismos que podemos utilizar para solicitar nos devuelvan los derechos porque fueron vulnerados, como es la acción de tutela, el derecho de petición, el habeas data, el habeas corpus, la acción de grupo, etcétera. Entonces es interesante mencionar lo que les acabé de decir dentro del mapa mental. Esa es la evidencia número 3. Mínimo una hoja, máximo 2, y enviar en PDF o en Word. Esa es la evidencia 3 de la semana. Reitero, hemos visto gráfico de negociación, infografía y mapa mental. 3. Vamos a ver la última, la cual va a ser enviada en estos momentos, porque la última es un estudio de casos. Yo la voy a desarrollar con el caso que yo tengo acá, pero ustedes van a tener un caso especial que van a recibir por WhatsApp en este momento. Ustedes me dicen si lo recibieron o no. En estos momentos van a recibir al WhatsApp el caso que ustedes van a analizar. Lo estoy enviando.
Ustedes están revisando. Y alguien que me confirme si lo recibieron o no lo han recibido todavía. Profe, en el grupo no se evidencia nada. Perfecto. Ya miramos a ver. Sí, profe, ya llegó. Sí, profe, ya llegó. Ya llegó, profe. Bueno, mis aprendices, me encanta que estén ahí como tan pendientes de todo. Mírenme acá, mis chicos, mis aprendices preferidos, que son del ramo mío. Miren, ustedes van a recibir un caso y lo van a analizar. ¿Cómo se analiza el caso? Primero miren y analicen para qué lo contrataron, qué tipo de contrato laboral tenía. Porque en Colombia existen varios tipos de contrato. Si ustedes me preguntan a mí, Nolfa, ¿qué tipo de contrato laboral existe? Profe, yo tengo contrato a término indefinido, el mejor. Me siento seguro en esa empresa. Hay estabilidad. Contrato a término indefinido. Profe, yo tengo contrato a término definido, término fijo. Es decir, empiezo en enero y termino en diciembre y se acaba el contrato. Tienes estabilidad por el año o los 11 meses y ya después quedas libre otra vez. Inestable. Profe, yo tengo contrato por obra contratada. Es una obra de 4 meses y te contratan nada más por 4 meses. Inestabilidad. No tienes seguridad. Y existe una figura que se llama orden de prestación de servicios, que la hemos escuchado, que es la que manejamos nosotros con el SENA, los contratistas SENA. Orden de prestación de servicios. Nos contratan para prestar un servicio por un tiempo, pero no somos directos de la empresa, no tenemos prestaciones de ley, no tenemos afiliación a seguridad social. Nosotros mismos pagamos nuestras prestaciones, nuestra seguridad. Esa figura, orden de prestación de servicios, cuando tú pagas tu mismo salud, tu pensión, tus riesgos, no tienes prestaciones, esa figura no es contemplada en el Código Sustantivo de Trabajo, sino en el Código Civil Comercial, porque es Nolfa como empresa que va a prestar el servicio al SENA. Entonces me cobija el Código de Comercio, no el Código Laboral en este aspecto. Esa figura ha sido debatida y ahorita en la reforma laboral fue muy tocada, porque muchas empresas generan contratos de orden de prestación de servicios. Lo hacen porque van a minimizar gastos, no hay una carga prestacional, pero es una figura que atenta contra la dignidad humana, si la vamos a analizar. No tenemos seguridad, no tenemos estabilidad. Entonces es interesante que ustedes revisen qué tipo de contrato tiene ese empleado que tiene el caso y a qué tengo derecho con ese tipo de contrato. Por ejemplo, el caso mío dice a una mujer que fue contratada por prestación de servicios. Es orden de prestación de servicios. Ay, profe, no le pagaban salud. Profe, no le pagaban prestaciones. Profe, cuando es orden de prestación de servicios, no es requisito el cumplimiento de horarios ni la permanencia en la empresa. Nosotros trabajamos orden de prestación de servicios y definimos cómo hacemos nuestro trabajo, cuáles son nuestras 8 horas. Muchos instructores trabajamos 7 de la noche a 10 de la noche y en la mañana trabajamos de 7 a 10 de la mañana. Ahí están nuestras horas. Otros instructores no, yo trabajo en las tardes, de 2 a 10 de la noche.
Lo importante es cumplir con la carga de trabajo que nos están asignando. Esta chica que está aquí en el caso era contratada por orden de prestación de servicios en una empresa de consultoría en ingeniería. Marta cumplía horario. Pilas con eso. Cumplía horario. Le exigían permanencia en el sitio de trabajo. Es decir, ahí ya hay un contrato laboral con todas las de la ley. Le fueron suspendidos sus servicios debido a que cuando tenía 6 meses de embarazo se negó a realizar un turno en la noche, ya que esto le podría generar molestias a su salud. El empleador la despidió diciendo que no es competente. Ahí hay una violación del fuero de maternidad grave. Violación al derecho de salud, no le pagaban salud. Violación a la dignidad humana. Tailín, la escucho. Profe, qué pena, buenas noches. Es que, bueno, estoy revisando el caso que envió por el grupo, ¿sí? Entonces dice que qué derechos se le dieron al trabajador. En este caso yo quería validar si de pronto como de la negociación colectiva hace parte de los derechos del trabajador, ¿sí? Que es negociar con la empresa las condiciones en las cuales laborales debe trabajar, teniendo en cuenta que a él le diagnosticaron una enfermedad de artrosis. Entonces yo creería que si él tiene funciones repetitivas por trabajar en oficina, de pronto si no le respetaran esa condición, haría también falta a este derecho, le estarían faltando a este derecho. Total, total. Eso es lo que quiero que hagan, que lo analicen de esa manera. Hay una discriminación. O sea, si le negaran la posibilidad de negociar las condiciones, ¿verdad? Ahí hay discriminación laboral a la chica porque estaba embarazada. Por ejemplo, en mi caso, la despidieron, discriminación laboral. Entonces, ustedes tienen que analizar el caso y colocar qué derechos fueron vulnerados. ¿Qué derechos fueron vulnerados? ¿Cuánto sería posiblemente la cuantía que deberían pagar? Tomen el salario mínimo legal de hoy en día. ¿En cuánto está el salario mínimo, mis aprendices? 1.623.000, creo. 1.623.000. No. Con el transporte, sí, pues, creo, no sé. Sí, y sin el transporte, 1.400.000. Sí. 23, perfecto. 3. Señores, entonces tomen el salario. No va a ser o no les va a quedar perfecto, pero sí lo pueden hacer. Y analicen los derechos que fueron violados. Y van a hacer en el foro, abren el foro. Yo ya coloqué el foro, ya les muestro dónde coloqué el foro. No tienen que crearme debate. Me van a responder a mí. ¿Cómo? Respuesta a las preguntas. Aquí están respuesta a las preguntas. ¿Qué derechos fueron violados? ¿Cuánto sería la cuantía? La cartelera digital y una retroalimentación a un compañero. Me explico. ¿Qué es la cartelera digital? Es una cartelera donde usted plasme el caso y haga una conclusión. Por ejemplo, el caso de ustedes, mis aprendices, se generó una enfermedad laboral. Entonces, usted puede enfocarse por ahí y decirme, profe, la empresa no tenía un sistema de seguridad y salud en el trabajo. No hacía pausas activas. Él se enfermó por eso. Es decir, no se tuvo en cuenta el decreto 1072 de 2015. Perfecto. Entonces, usted puede contar el caso, los derechos que fueron vulnerados y das una conclusión. Una cartelera digital la puedes hacer en PowerPoint, la puedes hacer en Canvas, la puedes hacer en Geniality, la puedes en cualquier programa que te quede fácil. Nolfa, ¿te puedo colocar o pegar la cartelera como una imagen? Sí. Profe, ¿yo también puedo colocar el link y usted entra y la mira? Sí. También me pueden colocar el link donde la desarrollaron. ¿Y qué hacen después de que monten su foro?
van y buscan a un compañero. Entonces a mí me pareció chévere lo que colocó Camila y le hago una pequeña retroalimentación. Compañera, estoy de acuerdo contigo, me parece que sí, que algo. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Señores, en estos momentos voy a parar un momentico la presentación, o bueno, vamos a terminar y ahorita vamos a la plataforma. Voy a entrar a la plataforma. Voy a dejar de presentar y me voy para la plataforma. Señores, vamos a mirar la plataforma porque hay muchas dudas acerca de la plataforma. Ustedes van a empezar a mirar la plataforma y me dicen si están viendo o qué están viendo. Alguien que me guíe porque yo no los veo a ustedes en estos momentos. ¿Dónde estoy? ¿Qué están viendo? La plataforma. Bueno, perfecto. Inicio. Necesito que me... Ok, sigue guiándome para yo saber que ustedes están viendo lo que yo quiero que vean. 258-032, vamos a entrar. Acá está. Estoy entrando a la plataforma Sayuda. Ustedes, dice hola Nolfa, y aquí van a ver muchas formaciones porque yo tengo muchísimas, pero quiero ver una de las de ustedes. Servicios de operaciones microfinancieras. Señores, ¿qué es lo que yo digo cuando les digo no me abran debates en el foro? Vamos a mirar esa parte. Buscamos las evidencias que estamos desarrollando, acuérdense que son 12, y que ya estamos trabajando 8 socializadas. Aquí están las evidencias. Entonces, la semana pasada trabajamos taller, foro, informe y foro. ¿Están viendo la niña que me está guiando? Sí, profesora. Esta semana vamos a trabajar gráfico, infografía, mapa mental y foro. El foro estudio de casos, lo que yo digo que ustedes no tienen que hacer es lo siguiente. Usted va a abrir el foro y no me abra otro foro acá. Por ejemplo, Ingrid Juliet me abrió otro y yo lo bloqueé. Usted tiene que contestarme con el que yo realicé, con el que yo coloqué. Usted me va a contestar a mí, responder, y acá coloca lo suyo. No es necesario que me abra otro foro. ¿Me entendieron? ¿Me hice entender, mis aprendices? Sí, señora. Los demás que están por ahí, chicos. Sí, profe. Sí, señora. Bueno, perfecto. Entonces no me abran otro foro, porque si no se me va a volver una cantidad de foros y no es eso. Lo otro que les decía es el gráfico. Pilas con el gráfico, es muy sencillo. Ahí está. Ya hay un gráfico enviado. Vamos a mirar, ver los envíos. Vamos a mirar el gráfico. Tranquila, no lo he calificado. La niña que estoy mirando no se preocupe por eso. Solamente vamos a revisar un momentico si el gráfico está enviado. Entonces acá está el gráfico, negociación colectiva, y yo lo que hago es revisar el gráfico, cómo está hecho. Tiene más cara de infografía que de gráfico. Pilas con esto. Y miramos que esté toda la respuesta. Tipos de negociación, características, la finalidad y qué promueve la OIT. Ojo con mencionar el acuerdo. ¿Cuál es el que promueve la negociación colectiva? ¿Qué número les dije que era el acuerdo internacional? ¿El qué? 98, no me explico. Perfecto, sí. Si usted no me lo menciona, no hay fundamento. Menciónemelo, por favor. Entonces es interesante que lo tengan ahí. Bueno, mis aprendices. Ese es el gráfico. Ahora viene la infografía. Entonces vamos a revisar si ya hay alguien que, o si la plataforma me deja salir. No, me toca abandonar página.
Bueno, nuevamente voy a llegar a hablar con ustedes. Me voy nuevamente para la formación. Ahora sí, o inquietudes que tengan, todas las dudas e inquietudes que tengan. Los Profe. escucho. Profe, y lo de la cartelera digital no la entendí, profe. Bueno, O sea, la cartelera digital es lo que usted contesta en el foro, lo va a plasmar en una cartelera. Es como una diapositiva, un PowerPoint. ¿Sí me hago entender? Una sola página. ¿Y eso se envía a dónde? Ahí dentro del foro. El foro deja enviar. Ya te Ok. muestro. Vamos a volver a entrar. Ahí dice añadir y hay unas hojitas como un cuadernito. Ahí es donde se sube. Imagen. Lo puedes pegar como una imagen o como un documento. Y si no, me colocas el link donde tú la hiciste. Si la hiciste con Canvas, me colocas el link. ¿Listo? Ok. Gracias. Bueno, otra duda. Stephanie, Darling, tranquilos, No, porque lo pregúntenme. único que yo le comprendí fue de que bueno, el caso lo tenemos que plasmar en una cartelera digital, ¿fue lo que le entendí? No. Sí, señora, perfecto, muy bien, y lo subes al foro. Listo. Bien, Darlene. ¿Alguien más? Profe, yo una pregunta. Profe, yo tengo. Espérate, Stephanie, vamos con Camila. Dime, Cami. En el gráfico, ¿cómo así poner el artículo 98? En el gráfico es sobre negociación colectiva. El gráfico tiene que responder a 3 preguntas. Yo se las mostré. ¿Qué es negociación colectiva? Entonces usted puede hacer una balanza y en la base de la balanza coloca qué es negociación colectiva. Son acuerdos entre trabajadores y los empleadores para mejorar sus condiciones. En un lado coloca cuáles son las características de la balanza y en el otro lado les están preguntando las normatividades. Eso es todo. En el gráfico se incluye la respuesta a las 3 preguntas. ¿Me entendió? Sí, señora, gracias. Si no quieres hacer una balanza, lo que tú quieras hacer. Lo importante es que demuestre una equidad entre trabajadores y empleadores, que es lo que queremos llegar a un acuerdo, 2 manitas tocándose y ahí la manita usted coloca qué es negociación, cuáles son las características y cuál es el marco legal alrededor y ya, ahí hay un gráfico. Gracias, profe. Listo. ¿Alguien más? Stephanie. Profe, yo tengo una duda con el foro, digamos, con la actividad número 4 de la que nos explicó la semana pasada. O sea, en el foro solo toca responder las 6 preguntas o ahí también toca hacer un sociodrama. Es que quedó confundida. Hay 2 foros. En la semana pasada hay 2 foros. El primer foro es el del sociodrama que tienes que hacer y contestar unas preguntas. Y el otro foro es un foro de convenio colectivo que es una serie de preguntas que son bastantes preguntas. ¿Listo? Son Bueno, 2. señora. Si ustedes, voy a entrar a la plataforma otra vez, vamos a ver si me permite y lo voy a compartir. Nuevamente vamos a ir a la plataforma para mostrarles. Entonces, pantalla completa. Pantalla completa. Permitir. Alguien que me indique si están viendo mi pantalla. Sí, señora. Sí, profe. Bueno, vamos a ver si podemos volver a entrar. Listo. Stephanie pregunta, Nolfa, no me queda claro los foros y está perfecta porque son 4 foros los que tiene esta transversal. Entonces a veces tratamos de confundirnos. El primero, foro sobre las características del contexto local. Este foro yo lo abrí. Entonces usted lea lo que yo coloqué, ahí le dice qué debe hacer, conforme un equipo, haga un sociodrama, conteste estas preguntas y súbalo. Este es el primer foro del sociodrama, responder. Usted aquí debe colocarme link del sociodrama. Colocan el link del sociodrama donde hicieron el sociodrama, www, yo no sé qué, ¿dónde encuentro yo el sociodrama? HTTP, donde esté el sociodrama. Y contesta las preguntas. ¿Cuáles son las preguntas? Aquí está.
Porque el trabajo es un derecho fundamental, por ser el que nos permite los ingresos para tener una vida digna. ¿Cómo es posible un mundo mejor, un mundo laboral mejor, donde se maneje un solo idioma, donde se unifiquen todas las normas laborales? ¿Qué principios promueve la OIT en el mundo del trabajo? Prestaciones de ley, afiliación a seguridad, no sé qué. ¿Qué relación existe entre el trabajo y las necesidades de una persona? Si yo no tengo trabajo y no genero ingresos, ¿qué pasa con mis necesidades básicas? ¿Cuáles son los derechos laborales más importantes? Profe, el pago de afiliación a la salud, el pago de un fondo de pensión, una administradora de riesgos. ¿Cuáles son los derechos laborales más vulnerados? Profe, la no vinculación al sistema de salud es muy vulnerado. El no uso de implementos de protección, el no pago del salario mínimo legal vigente. Y contestan las otras dos, ya, y terminan. Eso es lo que va en este foro. Ahora nos vamos para el otro foro. Profe, ¿cuál es el otro foro que no he hecho? Espérate porque no me deja, ahí me toca abandonar porque si no, no me deja salirme de ahí. Un momentico, por favor. Abandonamos y volvemos. Aquí estoy. Entonces, ¿cuál es el otro foro? Ese es el foro de la semana pasada, el foro 1. Viene el foro 2. ¿Qué dice el foro 2? Entonces, vamos a mirarlo acá. Espérame un momentico que llegue al foro 2. El foro 2 dice, es este. Foro sobre convenio colectivo y libertad sindical. Entonces, le dan clic acá. Y acá dice, mire, me crearon estos. Ya le bloqueé a... Ahí fue que bloqueé esto. A Liliana se lo bloqueé. Tienen que trabajar con el mío, este. Este es el mío. Ahí están las preguntas. Respondan este que está. El de Nolfa es el que debemos responder. Entonces, por ejemplo, ya me lo contestó Dania Street. Ella ya lo contestó acá. Entonces, ya, mire, ella lo colocó acá. Considero que del sindicato, mire, ella lo contestó acá. Pero yo no se lo califico ahí. Dania, ¿estás conectada? Sí, señora. Dania. Entonces, Dania, te lo voy a bloquear y lo vas a contestar a mí, ¿de acuerdo? ¿Me entendiste, cierto? Sí, señora. Sí, sí, señora. Lo vas a subir, pero donde yo lo coloqué. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cuando yo entre acá, no van a contestar el de Dania, ni van a contestar el de Liliana, porque van a estar bloqueados. Van a contestar el de Nolfa, que está aquí. Este es el que deben contestar. ¿Listo? Profe, una preguntita. Dime. Lo que pasa es que yo no pude conectarme en la clase pasada y no sé cómo se hace ¿cómo se llama? ¿El sociograma que dijo? Ah, bueno, ya te explico. Entonces, ponle cuidado. A ver, vamos a hacerlo de la manera más sencilla. Voy a dejar de compartir y voy a entrar. Es que yo la semana pasada les hablaba que existen unas figuras que atentan contra la humana y las figuras son deslaborización, tercerización y precarización. En términos laborales, un contrato es precario cuando es mucho trabajo y el pago no lo recompensa. Cuando son muchas jornadas de trabajo. Cuando usted no tiene implementos de protección, ahí decimos es un trabajo precario. Hablábamos de que un trabajo, la deslaborización laboral es cuando yo creo contratos de trabajo que están por fuera de la ley, es la informalidad. Entonces, cuando le dicen a la chica, me ayudas acá en el restaurante y te pago 20,000 pesos y te doy el desayuno y el almuerzo. Ese tipo de contrato usted se lo inventó, está por fuera de la ley. Eso se llama deslaborización, todo lo que es informal. Y hay otro que es la tercerización, que es que usted contrate a una empresa para que te ponga tus trabajadores para usted no tener un vínculo directo con ellos. Y así vas a minimizar gastos. Entonces, ¿qué pasa?
Esas tres figuras atentan contra la dignidad humana. Usted lo que hace es que define qué actividades económicas hay en su municipio. Entonces, si usted dice Nolfa, hay turismo y ya hay agricultura. Pero los empleos en la agricultura son precarios, profe. Les dan 30.000 pesos y a desayuno y almuerzo. No los afilian a seguridad. Entonces usted hace un sociodrama donde represente esa situación. La puedes hacer con dibujos animados, la puedes hacer con tus familiares que te apoyen, la puedes hacer con un compañero. No es necesario que salga las imágenes, puedes solamente con la voz. Eso es todo lo que decíamos. Y ese sociodrama lo grabas y lo subes a uno de los canales de streamer, al que usted quiera, YouTube, no sé qué, y me colocan a mí el link donde yo lo pueda ver. Tú lo puedes hacer con una compañera. Entonces tú dices, ven, me vas a ayudar en el restaurante y te voy a pagar 20.000. Ay, pero no sé qué, no vas a ganar nada y vas a estar hasta las 10 de la noche. Yo lo que hago es grabar esa escena y digo, ahí hay un contrato por fuera de la ley, deslaborización laboral, hay precarización, porque hasta las 10 de la noche no le doy sino 20.000 pesos. Entonces es mostrar esa situación. ¿Sí me entendió? Ah, ok, sí, señora. Ok. Muchas gracias. Darlene. Profe, tengo una duda. Dale. En cuanto, pues en el caso, ¿no? Dice Sí. la pregunta, ¿cuáles son sus respectivas cuantías? ¿Cierto? En el caso habla que él se gana un salario mínimo, pero tiene un término fijo. Normalmente los términos fijos van a 6 o a 12 meses o renovación del mismo, ¿verdad? Sí, en señora. este caso requieres una 12 meses. liquidación, señora. Dime. En este caso se requiere una liquidación laboral, teniendo en cuenta que si ha sido pues despedido por, o sea, injusta causa, él tendría que tener una liquidación basada en un tiempo laboral o también por contrato de enfermedad, ¿no? Eso también aplicas como cuantía, no como valor. Exacto, sí señora, también aplicaría. Entonces llévalo a 12 meses y plantéalo así. ¿Sí me entendió, Darlene? Sí, claro, digamos que el contrato lleva 12 meses, o sea, el actual renovado, ejemplo, ¿cierto? Exacto. El 1 de enero al 31 de diciembre, estamos en abril, le faltarían aproximadamente 8 meses. Exacto. Para terminar el contrato, ¿sí? Exacto. Y fue despedido injustificadamente. ¿Cuánto recibiría? ¿Y qué porcentaje adicional debe recibir porque no solamente fue violado un derecho, ¿cuántos derechos fueron violados? ¿Listo? Claro, listo, profe. Bueno, gracias. ¿Alguien más? ¿Quién más? Stephanie, dale, te escuchamos. Profe, o sea, digamos, o sea, en el sociodrama, yo como vivo en el campo, o sea, acá solamente se maneja, digamos, como la gente viene a recoger ayudarnos a recoger el café y el señor de la finca, pues, le paga según el quilaje que se coja. Pero, por ejemplo, no tienen implementos, lo puedes grabar. Entonces está lloviendo y no tienen implementos de protección, no les dan un plástico para que se cubran. ¿Sí me entendiste? Solo se les paga el jornal y no tienen derecho a prestaciones ni a afiliación a salud. ¿Me escuchas, Stephanie? Sí, señora. Lo puedes grabar directamente, si la imagen y la puedes tomar desde allá del campo, está lloviendo y usted ve al trabajador, está sin protección, está trabajando, es tarde de la noche, usted graba y dice, eran las 7. En la imagen colocas un reloj marcando las 7 de la noche y estaba trabajando. Eso es mirar por qué esos trabajos son precarios, porque si usted me pregunta, en el campo los trabajos son precarios y hay más de 4 millones de trabajadores en el campo que no reciben ni están afiliados al sistema de seguridad y salud en el trabajo. Trabajan toda la vida y nunca van a tener una pensión. Es uno de los trabajos más precarios que existen en Colombia, junto con minería ilegal, ¿no? Bueno, señora, muchas gracias. ¿Quién más, por favor? A ver, los chicos. Profe. Juliet, te escucho. Buenas noches, profe. Profe, ¿usted me puede hacer un favor? Dime. Es que donde era el informe, subí la evidencia 1. ¿Me puede habilitar de nuevo, por favor? Sí. Entonces, Juliet,
Ya te hago eso, ya ahorita me escribes por el interno, por favor, y yo te voy a reversar la evidencia para que quede en borrador y la puedas volver a enviar. ¿Alguien más? Santiago, ¿cómo vamos? Los chicos, Santiago, Luis Fernando, Ethan, Edward. ¿Sí entendimos las 4 evidencias de esta semana o tenemos dudas? Tranquilos, pregúntenme. Chicos, bueno, entonces mi compromiso va a ser el siguiente. Les voy a enviar las diapositivas. A mí me gusta que se guíen por mis diapositivas. Espérate que Santiago nos está escribiendo en el chat. Alguien que me lea lo del chat, por favor. No. Un sociodrama es un video, Santiago, es un video. Una dramatización, diría yo. Santiago, ¿dónde estás ubicado? Contéstanos en el chat dónde estás ubicado y te ayudamos. ¿Qué municipio estás y cuál es la actividad más importante de tu municipio? Escríbelo en el chat. O si tienes micrófono, tranquilo. Él está en Cartagena. Entonces, en Cartagena hay una gran actividad que es el turismo. ¿Es así o no es así? Entonces, tú me puedes mostrar... Entonces, tú me puedes mostrar cómo hay empresas, o puedes mencionar que hay muchas empresas que son formales en la parte de actividades del turismo, pero que hay otros sitios donde es muy informal la contratación de empleados en épocas altas de turismo. Entonces ahí usted puede, un empleado que lo contratan los fines de semana, que le pagan, ¿cuánto les pueden pagar? 30,000 a 50,000 pesos el fin de semana, día, sábado y domingo, y están de 7 de la mañana a 10 de la noche. Ahí hay deslaborización laboral, hay precarización. Ustedes muestran un sociodrama a una persona que la contratan y le pagan esto y explica por qué no está bien pago, por qué se dice que es precario el trabajo. Es mostrar. ¿Sí me entendió, Santiago? Santiago. O la informalidad que se vive en Cartagena, los informales. Ahí hay deslaborización, Santiago. Puedes colocar muchos vendedores en la calle y ahí hay deslaborización. Hay informalidad, el alto grado de informalidad que se maneja. Sí, con audio explicando, me parece perfecto, Santiago. Sí, señor. Bueno, muchas gracias, Santiago. ¿Alguien más? No se queden con las dudas. Pregúntenme que yo les puedo ayudar. Y si no, entonces les voy a enviar las imágenes, la presentación para que trabajen con ella. Y voy a estar 24/7 pendiente de ustedes. Vamos a trabajar fuertemente lunes, martes, miércoles santo. Van a tener conmigo comunicación en el momento que lo requieran. Me escriben, yo les contesto. Jueves, viernes, de pronto no voy a estar al 100, pero sí voy a estar pendiente del celular si alguien me requiere. Y ya sábado y domingo trabajaríamos, o voy a estar pendiente también de ustedes para las entregas. Recuerden que vamos hasta el 22, pero no quiero que les coja el tarde. Entonces, por favor, vayan trabajando, vayan subiendo las que sean más fáciles. Profe, ¿puedo empezar con el gráfico? Empieza con el gráfico. Profe, me parece más fácil hacer la infografía. Haga la infografía y váyala subiendo, pero no deje todo para el final. Los vuelvo a ver el martes 15, van a estar conmigo, martes santo, van a estar conmigo a las 7 de la noche para ver las últimas 4 evidencias, para que ya nos queden las 12 evidencias socializadas. Si me requieren, no duden en escribirme, en contactarme, en decirme,
profe, ¿te parece bien esto? Profe, lo estoy haciendo así, ya te subí esta, para yo saber cómo van. Quedo atento a las inquietudes y feliz noche para cada uno de ustedes. Y feliz fin de semana. ¿Listo, mis aprendices? Feliz Gracias, noche, profe. Pues sí, qué pena. Para finalizar, que es que si ya tengo el documento, es decir, no lo puedo hacer como decorado en Canva y cargarlo como un PDF para poderlo cargar. Sí, lo puedes hacer. Perfecto. Vale, entonces ya subo el caso. Gracias. Ok, Feliz gracias. noche. Feliz noche. Bueno, y decirles que sean multiplicadores del mensaje. Sé que muchos no se conectan porque tienen que trabajar o están ocupados, entonces también colaborarles a sus compañeros. Seamos un equipo muy proactivo y verá que vamos a salir todos avantes y va a ser una transversal interesante y es muy bonita la transversal. Feliz noche y los veo entonces la semana entrante. Cami, ¿querías decir algo? No, no, señora. Bueno, feliz noche. ¿Cómo te pareció la sesión? Excelente, profe. Bueno, perfecto, Cami. Entonces nos vemos. Feliz noche y un abracito para cada uno de ustedes. Feliz noche, gracias. Gracias, señor. Gracias, profe.